¿Cómo le va? Un gusto nuevamente reencontrarnos aquí en Secretos del Poder. Un gusto recibir al licenciado Alfredo Blanco, quien nos trae un cúmulo de historias desde el viejo continente. ¿Cómo te va, Alfredo? Buenas noches. Bien, contento de estar de nuevo aquí en el canal y con gente que nos trata muy bien. Así que estoy muy contento. Bueno, y esta noche tenemos algunas cuestiones que tienen que ver un poco con la política, pero también con la economía. Un tema del que traes varias novedades y miradas de lo que están diciendo en Europa respecto al tema de Argentina, ¿no? Sí. Además, vamos a tomar dos temas que me parece que ocupan bastante espacio, aunque no hay mucho espacio al lado del Mundial, que es la decisión del gobierno de la posibilidad de cerrar el gobierno, del shutdown, y vamos a hacer una precisión sobre lo que se está diciendo del Banco Central. Ajá. Bueno, pero ¿se puede cerrar definitivamente un gobierno si no hay presupuestos, si no hay fondos? Vamos a aclarar que la situación de Estados Unidos y el marco legal es muy distinto del de Argentina, así que voy a hacer alguna precisión sobre esa posibilidad o no. De todas maneras, para Milei le viene bien esto de copio y pego porque sigue sacando recetas de Donald Trump, ¿no? Sí, además yo creo que, me parece que todo forma parte de una decisión que han adelantado mucho, creo yo, la campaña para lograr la reelección de Milei. Bueno, de esto va a hablar Alfredo Blanco y me parece que está realmente muy bueno que podamos compartir todo ese conocimiento y este nuevo concepto que ha traído el presidente de la Nación. Mientras tanto, vamos a hablar de un tema social. Si bien estamos viendo que para la macroeconomía hay noticias muy importantes para el gobierno de Milei, la micro sigue siendo realmente muy complicada para mucha gente. Y vamos a presentar una historia que parece muy chiquita, pero que forma parte de lo que se está viviendo en muchas familias y en muchos sectores, como es haber levantado una feria o agente feriante que está vendiendo cosas para poder comer. Sí, eso le pega directamente a sectores que tienen que tomar alguna decisión sobre cómo subsistir. Y a veces esas decisiones se toman a lo mejor sin reflexionar demasiado sobre las consecuencias que tiene sobre las personas. Bueno, el punto es que hace algunos meses el Gobierno Nacional aprobó una ley de reforma laboral para mejorar el tema del empleo y nos damos cuenta con que seguimos viendo esta realidad de gente que está ahí al borde de la cornisa defendiéndose como puede, ¿no? En aquel momento nosotros dijimos que el aumento del empleo no dependía solo del marco legal, sino que dependía centralmente de si la economía crecía o no crecía. Bien, y no es lo que se está viendo, ¿no? No se está Digo, viendo. para la gente, común. Sí, además el crecimiento, lo decíamos hace una semana, es muy heterogéneo. Hay sectores que le va bien, pero hay sectores que están atravesando una situación muy delicada. Bien, mientras tanto, en materia política, golpe de efecto en la Unión Cívica Radical de Córdoba, que pretendía extender la titularidad del manejo del partido en las actuales autoridades y de repente esto no pudo ser. Sí, aparentemente el Congreso partidario tomó una decisión que en realidad creo que es una derrota para De Loredo, ¿no? Bien, efectivamente. Bueno, en un rato lo va a analizar con nosotros Diego Mestre, un referente de la Unión Cívica Radical Cordobesa. Todo esto en Secretos del Poder, que comienza de esta manera. Bueno, lo que vamos a presentar ahora y la invitada que nos acompaña aquí en el estudio parece ser protagonista de una historia pequeña, de las que abundan aquí en la República Argentina. Mal que nos pese, porque decía recién Alfredo Blanco, el tema de la no recuperación de la producción hace que mucha gente todavía esté en ese limbo económico y que tenga que subsistir como pueda. Hemos visto muchas de estas historias y una de ellas es la de Miriam Ortega. Una mujer que era feriante en la entrada de Villa Libertador y se ha encontrado con que esa posibilidad de trabajar en una economía muy informal le ha quitado el sustento. Bueno, Miriam Ortega, ¿cómo está Miriam? Bienvenida al programa. Muchas gracias por el espacio que me brindan.
Bueno, se ha encontrado con esta situación usted y ¿cuántas familias más? Aproximadamente somos como 300 familias. ¿300? Sí, es muy grande la feria, muy grande. Y cada vez va creciendo más, de acuerdo al cómo nos encontramos económicamente todos. Y bueno, se va incrementando. Y bueno, y nos encontramos el viernes pasado, que cuando se estaban poniendo los tablones para poder trabajar nosotros el fin de semana, se montó un gran operativo policial y municipal y se llevaron los tablones, parte de la mercadería y nos vallaron todo el sector para que no podamos trabajar nunca más allí. Miriam, le hago esta pregunta. Esta decisión es una decisión municipal, con obviamente el auxilio de la fuerza provincial de la policía. ¿Cuál es el argumento que la municipalidad les dio para decir ustedes no pueden trabajar más acá? Y la segunda pregunta es si les dio alguna alternativa para ubicarse. Bueno, ellos dicen que hace 4 años que vienen con este problema, que los vecinos se quejan de ahí, de la zona del barrio donde nosotros ocupamos los espacios verdes de la circunvalación. Claro. Entonces, las reiteradas llamadas de atención de los vecinos que no se encontraban de forma cómoda, que bueno, que en parte ellos también tienen razón, pero a nosotros no nos notificaron en ningún momento de todo esto y de la noche a la mañana nos sacaron de allí. No, nunca nos vinieron a preguntar cuántos éramos y hacer un censo para podernos brindar otro predio. Nos sacaron así nomás como si nada. Y, ¿No les han dado otro predio? No. Nos ofrecen, por ejemplo, para la Ruta 20, pero no nos dicen específicamente. Pero muchos no nos podemos trasladar para allá, porque no tenemos vehículos y necesitamos de flete y los fletes son más caros. El otro predio que supuestamente nos ofrecen es para el lado del Infinito, del parque acuático, pero esa zona no es la mejor. Está muy alejado y no es muy conveniente. No tendríamos seguridad tampoco allí. Lo que nosotros estamos necesitando en estos momentos con carácter de urgencia es que la municipalidad y el gobierno nos brinde a nosotros una respuesta inmediata para ya este fin de semana poder seguir trabajando. Porque acá se vende de todo, señor, en la feria. Nosotros tenemos para vender, yo vendo plantas. Hay gente que vende sahumerios, herramientas, gente que hace facturas para comer y vende. Entonces estamos en una necesidad de poder seguir trabajando. Queremos trabajar, queremos un lugar físico firmado por la municipalidad que nos habilite, pero que sea dentro de la zona de Barrio Villa Libertador, de Barrio Comercial, que somos la mayoría de los feriantes, que estamos necesitando de esta manera que sea ya la solución. Yo quiero aclarar una cuestión. Miriam Ortega no es ni delegada de la agrupación de vendedores, no tiene ningún tipo de representación para el grupo de estas 300 personas que fueron levantadas los últimos días ahí en ese sector. De hecho, no están organizados. Tal vez ellos reconocen que en una de esas el hecho de no haberse organizado les ha quitado la posibilidad de poder exponer con fuerza esta necesidad que ustedes tienen de trabajar para poder comer todos los días. Sí, es real, es real. No estábamos organizados, a lo mejor ahora se han organizado con esto de que nos han sacado, pero no había una organización directamente. Esto era una feria improvisada, sí, pero que de hace años que está, desde antes del 2020, que estaba sobre la Ruta 5. Y bueno, y nosotros nos vinimos para acá cuando hicieron el puente de la circunvalación frente a Villa Libertador y ocupamos los espacios verdes de la circunvalación. Es decir, la colectora, digamos. Colectora. Hay un reconocido hipermercado. Dos supermercados reconocidos que, bueno, y ahí nos instalamos. Y bueno, y ahí estábamos con buen trabajo dentro de todo. Y lo que queremos todos, y tenemos necesidad de trabajar. No pedimos nada más que eso. Un predio
que la municipalidad lo habilite, firme y nos deje seguros ahí, fijos, pero dentro del radio del CPC de Villa Libertador, no que nos manden a la otra punta de Córdoba. No está a nuestro alcance. Quería preguntarle esto de, ustedes le piden esto a la municipalidad, ¿qué instancia, si es que han recurrido a alguna de las instancias que uno podía pensar? La dirección del CPC, a través del centro vecinal o a través de un concejal que sea de la zona. ¿Han hecho con alguno de ellos alguna gestión? No, con ningún concejal, que yo esté enterada, no. Y salió el director del CPC el otro día y nos atendió en la puerta porque éramos un montón en el predio ahí, así que bueno, pero recién allí nos hizo un censo de las personas que estábamos en la feria. Claro. Y de acuerdo a ese censo, él nos va a ofrecer una solución, pero no es inmediata. Pero nosotros necesitamos hoy trabajar, hoy necesitamos vivir. Es el hoy. Eso les dijo el director. ¿Quién es el director del CPC? En estos momentos no me sale el apellido. No importa. Está bien. Más allá de esto, Miriam, ¿usted desde qué época está vendiendo aquí en esta feria? Hay que recordar que en Villa Libertador hay una tradicional feria en la plaza que se ha abocado durante mucho tiempo a la venta de algunos productos que tienen más que ver con la cultura del altiplano y con algunas comidas típicas también. Ustedes estuvieron vendiendo ahí, después salieron y se fueron a este otro lugar que parecía tener al menos más movimiento, más visita de la gente. Nosotros salimos de la ruta, de la ruta 5, porque se hizo el puente. De allí nos fuimos para allá. Pero en la plaza de la villa, yo nunca estuve en la plaza de la villa, sí ahí había la feria que organizaba la municipalidad, donde le ponían gazebos y tablones, todo eso. Pero fue decayendo económicamente la feria y fue creciendo más donde estábamos nosotros en la colectora. Y solo ha quedado en la feria de Villa Libertador mayoría de puestos de comida. Comida. Sí, y la mayoría se fue a donde estábamos nosotros. Bueno, esto me parece, Alfredo, que tiene que ver con esta cuestión de la economía que no despega y que apunta al corazón de mucha gente que pierde el empleo, se queda sin ningún tipo de sustento y tiene que rebuscarse como sea. Sí. Le quería preguntar esto. Ustedes ahora están, digamos, esperando que el director del CPC haga algo con esta circunstancia. ¿Qué sucede si pasan los días y no tienen respuesta? Es que no sabemos qué vamos a hacer, sinceramente, cómo actuar, porque nos podemos manifestar, juntarnos, cortar media calzada, pero necesitamos una respuesta. Para eso el director nos hizo que nos tomaran los teléfonos, pero no sé si realmente nos van a llamar para darnos la solución. O sea, y nosotros no sabemos cómo vamos a hacer porque no estamos no hay una organización. ¿No hay pensado en enviarle una nota o algo escrito al intendente? Tendría que hacerlo. Y yo por eso aprovecho este medio para poder pedirle al intendente de la provincia de Córdoba, a Pacerini, que por favor nos dé una solución inmediata a los trabajadores que somos, trabajadores informales, claro, que estamos rebuscándonos el día a día y que hacemos de esta Argentina, porque nosotros somos la que hacemos la Argentina. Y le pido también al gobernador Yarlora que colabore con el intendente para la seguridad de la feria también, que nos puedan brindar también eso. Entonces, en conjunto, la municipalidad con la provincia, que actúen y nos den una solución, porque si ellos se juntan, la solución puede llegar más rápido. Pero si no, si actúan por separado, nosotros no nos van a dar nunca una solución. Está bien, y ustedes dicen que tienen que volver a trabajar este fin de semana como lo hacían siempre para tener ese ingreso que les permite pagar las mínimas cuentas que tienen y rebuscárselas con la comida. Con ¿no? la comida, sí, es así, tal cual. Pero bueno, necesitamos en carácter de urgencia esto. Y bueno, no sé si nos irán a dar
una respuesta positiva. Bueno, vamos a seguir atentamente el tema. Llama poderosamente la atención que en el momento delicado en el que estamos, estas cosas sean sin vuelta, digamos, sin ningún tipo de alternativa. Buscaremos alguna respuesta en el ámbito del CPC, porque usted me dice, había gente que se quejaba por el funcionamiento de la feria, Sí. Ustedes reconocen que en cierta medida tienen razón, pero tampoco tiene que pasar por dejar sin sustento a tantas familias que viven de esta manera. Claro, ¿no? sí, que ellos tendrían que haber hecho un censo y haber, de acuerdo a ese censo, haber buscado una solución antes de desalojarnos de la forma que lo han hecho. Bien, Miriam Ortega, le agradecemos por participar del programa. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Bien. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. En instantes hablamos de la Unión Cívica Radical, que decidió no prorrogar el mandato de quienes son autoridades del partido. Y la gran pregunta es, ¿quiénes son los principales derrotados con esta decisión? Ya seguimos. Aceitera General Dehesa. Desde hace más de 70 años, una empresa comprometida con el desarrollo del país, apoyando a las generaciones del futuro. El Consejo Deliberante de Córdoba es tu casa. Queremos, junto a los concejales de todas las fuerzas políticas, escucharte y crear con vos las ordenanzas que mejoran la vida de los vecinos de la ciudad. Súmate a dialogar. Te esperamos. www.cdecórdoba.gov.ar Consejo Deliberante de Córdoba. Accede a tu departamento con cochera, quincho, pileta y seguridad. En Milénica Insignia, Sagrada Familia o Autopista a Carlos Paz, con posesión inmediata. Entrega mínima del 25% y saldo financiado a 10 años en dólares o UVA, más tasa del 4,5%. Más info en grupodinosaurio.com o al 351-379-1069. Seguimos recuperando espacios públicos de nuestra ciudad. En Barrio Müller y en la zona sur, los vecinos y vecinas ya disfrutan de plazas renovadas que vuelven a ser lugares de encuentro. La Plaza Libertad y el Parque El Quebracho ofrecen espacios para compartir, jugar y disfrutar en familia, con juegos infantiles inclusivos, equipamiento deportivo, nueva forestación y luminaria LED que mejora la seguridad. Continuamos impulsando obras que fomentan la convivencia y el bienestar de los vecinos de la ciudad. Córdoba hace, Córdoba sigue. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Aceitera General Dehesa. Desde hace más de 70 años, una empresa comprometida con el desarrollo del país, apoyando a las generaciones del futuro. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo.
Buenas noticias de Cooperativa Horizonte para Altagracia. Sumamos recientemente una nueva fracción en la ciudad, Liniers de Horizonte 4, para unas 160 nuevas unidades. Sí, 160 soluciones habitacionales más que junto a los otros 3 conjuntos en zona norte de Altagracia totalizarán 567 viviendas sociales. Horizonte es el sistema seguro, accesible y flexible que te permite llegar a la casa propia. Para más información, comunícate al 425-7060 y sacate todas las dudas. Horizonte, los pies sobre la tierra. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad. También es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. La Unión Cívica Radical celebró un congreso partidario hace muy pocos días en donde finalmente se trataba de poner en discusión si las autoridades partidarias tenían que ser las mismas o no. Es decir, si se iba a una interna para elegir las nuevas autoridades o se prorrogaba lo que le permitía a Marco Ferrer seguir al frente de la conducción del partido en la provincia. No es un dato menor, porque la Unión Cívica Radical, dicen algunos, está en condiciones de volver a convertirse en un partido fuerte y pelear por cosas importantes en la provincia, y otros dicen puede ser árbitro de las próximas elecciones también a nivel provincial. Y en medio de todo eso aparecían algunos candidatos que estaban interesados, obviamente, en ser candidatos a gobernador. Bueno, vamos a hablar con Diego Mestre, el dirigente radical que nos acompaña esta noche aquí en el programa y por supuesto estuvo participando de este encuentro. ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se puede sintetizar o resumir lo que pasó en este encuentro? ¿Cuál es la mirada que vos tenés? Bueno, pasó que fue convocado el día sábado un congreso. El congreso es el órgano máximo que tiene de gobierno la Unión Cívica Radical. Lo conforman 119 congresales desde los distintos departamentos de la provincia. Para debatir, el orden del día era la prórroga de los mandatos. En este caso concreto, el oficialismo, conducido por Marco Ferrer, pretendía la prórroga por un año de su mandato. Por supuesto, nosotros estábamos en contra de esa prórroga, teniendo en cuenta que no ha habido discusión partidaria, no ha habido debate político, no ha habido posicionamiento claro que tiene que tener un partido político como el radicalismo en contra del gobierno nacional y en contra del gobierno provincial, porque el radicalismo no tiene nada que ver con esos gobiernos. Y por supuesto, bueno, lo que tiene que ver con esto que te decía de la falta de debate político, la prueba es que en este año, por ejemplo, se convocó solamente a 2 reuniones del Comité Provincia por Zoom. No hay actividad política, no hay acción política. Entonces nosotros claramente estábamos en la postura contraria de decir, bueno, hasta acá se llegó, no hay prórroga de mandato, eso es lo que decidió definitivamente el Congreso, no se le va a prorrogar los mandatos y el Comité Provincia tiene que convocar ahora a una reunión para fijar el cronograma electoral. Y bueno, a la brevedad seguramente sabremos cuándo son las fechas de internas. Obviamente que nosotros pretendemos que se abra una instancia de diálogo. Las políticas se hace de esa manera, ¿no? Dialogando, consensuando, escuchándonos. Esperemos que ese diálogo llegue a un puerto, que logremos una lista de unidad, y si no hay una lista de unidad, bueno, serán los afiliados los que deciden los destinos del partido. Creo que es muy importante, hace a la naturaleza misma de un partido político debatir, bienvenido sea. Hace falta también que se trabaje hacia adentro del partido, con los distintos órganos que forman parte de la estructura del radicalismo, que están vacíos de contenido, vacíos de movimiento, vacíos de política. Por eso que creemos que es una gran oportunidad, sobre todo para preparar al radicalismo para la elección del año que viene. Diego, visto de afuera,
hay un hecho que parecía dividir aguas, y es que el oficialismo provincial del radicalismo expresaba de manera muy entusiasta la necesidad de aliarse con la Libertad Avanza, no sé si también con el juecismo, para disputar la provincia. Da la impresión que ellos eran muy entusiastas de esa alianza. Ustedes, los que evitaron la prórroga de mandatos, ¿ese era un punto que los diferenciaba también? No nos diferencia en cuanto a la alianza en sí, sino a la manera de construir esa alianza. Nosotros veíamos y vemos por parte del oficialismo partidario en este momento un personalismo muy grande. Por eso es la falta de debate, por eso es la falta de política. ¿Lo decís por De Loredo? Por Ferrer y por De Loredo, claramente. Entonces esas conversaciones eran a nivel personal. Y acá hay un partido político con más de 130 años de historia, que tiene sus valores, que tiene sus principios, que tiene su propia identidad. En forma personal yo no estoy en contra de que se haga una alianza. Yo lo que digo es que tiene que haber un programa en común y que para eso el radicalismo, con todos sus equipos técnicos, que tiene muchos y de mucha calidad, trabajar en los distintos problemas que tiene la provincia, que son muchísimos, empezando por el gran endeudamiento que tiene, supera los 4.000 millones de dólares. Cuando ellos asumieron el poder hace 27 años, ya hace más de un cuarto siglo, se debían 1.049 millones, hoy más de 4.000 millones, los problemas de inseguridad que hay, la presión tributaria altísima que nos tiene acostumbrados el peronismo provincial. Cuando asumieron el gobierno, lo que se pagaba de ingresos brutos era 1,7, hoy se paga 4,7, 4,75. Entonces, son muchísimos los problemas que tiene la provincia. Lo que tenemos que trabajar hacia adentro es en un programa común, ponernos de acuerdo los radicales en el diagnóstico y en las soluciones, y después sí conversar con el resto de los partidos políticos. Yo en ese sentido me parece que el radicalismo tiene que estar abierto a conversar, pero que coincidamos en un programa común. Si no, ¿para qué vamos a hacer una alianza si no vamos a coincidir en cómo se va a gobernar? Vos hablaste recién de que casi no tenía movimiento el radicalismo. Casi era una suerte de sello que en todo caso beneficiaba los intereses de algunos pocos dirigentes que estaban ahí encaramados y con algún tipo de expectativa de pelear por algo importante, digo, porque si vos hablas de la figura de Loredo, también creo que tiene otras figuras importantes del radicalismo que pueden en una de esas tener el espacio para poder pelear desde el punto de vista de la política por otra cosa, ¿no? Seguro que hay figuras, seguro que hay hombres muy preparados, mujeres muy preparadas, jóvenes muy preparados, pero lo que hace falta es dejar los personalismos de lado. Lo que hace falta es que trabajemos hacia adentro, que trabajemos en la unidad, que trabajemos en un programa. Trabajemos en un diagnóstico, trabajemos en las ideas, programa y acciones. Y después seguramente vamos a poder avanzar para darle una alternativa, una herramienta, una alternativa a los cordobeses para que haya un cambio de gobierno. Yo coincido en que noto mucho cuando recorro la ciudad, cuando recorro la provincia, yo veo un cansancio grande de la sociedad con el peronismo y con el gobierno provincial. No veo un gobierno despierto, no veo un gobierno con una buena gestión, no veo buenos equipos, no veo innovación en cuanto a las propuestas y a las soluciones que tiene que haber en los distintos problemas, los veo muy desgastados. Entonces es ahí donde veo que hay una gran oportunidad que tiene la oposición, en este caso, y hablando porque soy radical, desde el radicalismo, pero también en la construcción que se puede hacer como un espacio opositor amplio para ganarle al peronismo, que tampoco es sencillo, ¿no? Bien. Hablando de esto de la construcción de un espacio más amplio, ¿qué lectura tenés de la última experiencia del radicalismo después de intervenciones judiciales y demás? La última elección tuvo una performance que no estoy seguro, pero debe haber sido de las peores que tuvo el radicalismo en Córdoba. ¿Qué lectura tenés? ¿Qué pasó que el resultado finalmente fue ese? Bueno, pasaron muchas cosas. Pasó que se tuvo que ir a la justicia. Pasó que el estado del radicalismo el año anterior era realmente malo.
recordemos las declaraciones del propio presidente del Comité Provincia, que dijo que no iba a votar por el candidato radical, que encabezaba la boleta. Algo nunca visto, es como tirarse un tiro en el pie, ¿no es cierto? Pero también se observaba y se sigue observando algunos posicionamientos difíciles de entender por parte del radicalismo, que yo creo que hay que trabajarlos mucho hacia adentro. Algunos radicales que se sienten identificados con el gobierno nacional, algunos otros radicales que se sienten identificados o participan y dicen que siguen siendo radicales en el gobierno provincial. Entonces está muy dividido y es buena la pregunta, Alfredo, porque ahí es donde yo digo los posicionamientos que tiene que tener el radicalismo. Y en ese sentido el Comité Provincia ha estado callado y no ha dicho nada. Y un partido político se expresa y se debe expresar sobre las distintas situaciones que van atravesando. Entonces, claramente tener posturas en contra del gobierno nacional, en contra del gobierno provincial y trabajar en un programa común. Si hacemos eso, yo creo que vamos a tener grandes posibilidades de dar a los cordobeses una herramienta importante para que haya un cambio de gobierno y cambien las cosas y empiecen a cambiar las cosas en esta provincia. Bueno, a la hora de posicionamiento se hablaba, por ejemplo, de un radical como candidato a gobernador. Estamos hablando de Rodrigo de Loredo, que conjuntamente con Luis Juez y Gabriel Bornoroni formaban una especie de bloque muy fuerte como para enfrentar al gobierno provincial. Es más, se han conocido fotografías de los tres. En oportunidad del discurso, creo que de la Sota fue en San Francisco, en la apertura de una sesión ordinaria en la Asamblea Legislativa. Digo, era como el bloque opositor para hacerle frente al gobierno. Si no está de Loredo ahí, ¿vos pensás que se le quita fuerza a esa posibilidad de hacerle una oposición fuerte al gobierno provincial? Es que casualmente, Julio, yo no hablo de Loredo, no de Loredo, hablo del radicalismo. El radicalismo debe estar y el radicalismo debe liderar esa oposición provincial. Ajá, yo creo que estamos en condiciones de hacerlo. Pero voy a esto, ¿asociado con Juez, asociado con Bornoroni? Ya se verá asociado con quién. Está claro que el radicalismo solo hoy, a la luz de los resultados, no nos alcanza. Entonces es importante que trabajemos hacia adentro, que pongamos en marcha nuestro partido, que lo ordenemos, que le demos diálogo político, acción política y que trabajemos todos juntos en un programa. ¿Qué vamos a hacer con la deuda provincial? ¿Qué vamos a hacer con el PAICOR? ¿Qué vamos a hacer con el boleto educativo gratuito? ¿Qué vamos a hacer con la caja de jubilaciones? ¿Qué vamos a hacer para bajar la presión tributaria? ¿Cómo vamos a garantizar los servicios y las obras? Bueno, todas estas cosas hay que hablarlas y el radicalismo lo tiene que liderar. Si después coincidimos con la Libertad Avanza, con el Frente Cívico, con el Encuentro Vecinal, con el resto de los partidos políticos de la oposición, en buena hora. Vamos a darle a los cordobeses una herramienta más amplia, una mejor herramienta para ganarle al peronismo. Ese creo que es el gran objetivo. Bien, después de lo que pasó el último sábado, ¿comenzaron algunos contactos? ¿Ya se han reunido? ¿Hay algunas conversaciones? Es muy reciente todavía, es muy reciente, y vamos a esperar el cronograma que tenga que hacer el Comité Provincia, y seguramente ahí se va a iniciar el diálogo para llegar a ese buen puerto. Diego, la información, digamos, por los medios, es que la Libertad Avanza tiene decidido que el candidato a gobernador de la provincia va a ser alguien de ese partido. Si eso es así, ¿ustedes creen que el radicalismo tiene lo mismo que integrarse a esa alianza? No, porque yo creo que primero tenemos que trabajar en el programa. Primero en el programa. Insisto con esto. No digo con quién sí, con quién no, porque primero trabajemos en el programa. Si tenemos coincidencia en el programa, en buena hora entonces. Aunque el candidato sea, digamos, Bornoroni. Se verá cómo se dirime esa cuestión. Porque cuando uno conforma una alianza, también tiene que ponerse de acuerdo en cómo se dirimen las candidaturas. Claro. Quién es el candidato a gobernador, cómo se elige ese candidato a gobernador, a vicegobernador, a legisladores provinciales, tribunales de cuentas. Es todo una estrategia que hay que llevar adelante para hacerlo de modo democrático, claro y transparente.
¿Cómo ves la economía y en líneas generales la política a nivel nacional? Te pregunto esto porque, sin lugar a dudas, hoy por hoy el gobierno de Javier Milei trata de posicionar algunos logros desde el punto de vista económico, pero siguen faltando algunas cosas que históricamente la Unión Cívica Radical reclamó, ¿no? Como partido. Esto es que haya una economía pensada para la gente, que no se estaría viendo. No se está viendo. Yo creo que algunas cosas el gobierno nacional puede estar ordenando, sobre todo en la macroeconomía. Creo que hay algunos sectores de la economía que se están movilizando, que la están dinamizando. El petróleo, el gas, la minería, el campo, la industria de la economía del conocimiento. Pero eso no llega, no baja. Entonces, por eso es que en las provincias donde no están fuertes esos sectores, bueno, se nota que falta consumo, que se pierden puestos de trabajo. Ustedes hacían la nota recién con el caso de Villa Libertador. Bueno, es impresionante cómo la informalidad ha crecido en la economía. Y eso es porque claramente no llega hacia abajo. La gente no llega a fin de mes. Se pierden puestos de trabajo, como se pierden puestos de trabajo en blanco, crece la informalidad. Yo creo que tiene mucho para mejorar todavía el gobierno nacional. Bien. En torno precisamente a esto, entonces, después de haber quedado allanado esta suerte de camino que ustedes tienen que tomar para ver cuál va a ser de aquí en más la preparación para las nuevas autoridades partidarias, ¿cuál es el cronograma o qué es lo que se ha fijado? ¿Cuándo tienen que tener las nuevas autoridades de la Unión Cívica Radical ya electas? En septiembre tienen que estar electas las nuevas autoridades. No te puedo adelantar ahora más fechas porque depende de una reunión que tiene que ser convocada el Comité Provincia, y el Comité Provincia es el que tiene la facultad de realizar el cronograma electoral. Y una vez que se haga el cronograma electoral partidario, bueno, vamos a saber cuándo es la presentación de listas, cuándo va a ser la fecha de la elección y bueno, y cuándo asumirían las nuevas autoridades. Bueno, de última, a mí, al menos esta es la última pregunta, ¿quedaron algunos sectores lastimados por todo esto? No, yo creo que no. Yo creo que ha sido positivo que haya habido discusión partidaria, que haya habido un poco de movimiento partidario. Yo creo que hace bien a un partido político como el radicalismo, y va a hacer bien si logramos una lista de unidad. Eso va a abrir una instancia de diálogo, de acuerdos. Creo que eso también va a ser muy positivo, y si no se logra, también va a ser positivo que vayamos internas, porque se va a movilizar el partido. Está bien, te pregunto esto porque en el poroteo previo parecía como que quienes imponían, o al menos proponían la continuidad de Marco Ferrer, parecían tener todos los votos necesarios, y ustedes fueron sumando de a poquito, y sobre el final, en la votación, me parece que hubo una sorpresa. Sí, parecía, pero nos fuimos dando cuenta que había mucho descontento de la dirigencia, de los congresales, en este caso, con la conducción, por esto que te decía al principio. Sí. Falta de discusión, falta de debate político, falta de posicionamiento político, posturas claras hacia dónde va el radicalismo, y sobre todo acción política. Había un partido como el radicalismo, con todo lo que eso significa para la provincia de Córdoba, que ha estado paralizado, que ha estado vacío, que ha estado sin contenido. Y eso a la gran mayoría de la dirigencia, por supuesto que no les caía bien, y es por eso que ha triunfado la postura de que no se prorroguen los mandatos y que haya discusión partidaria. Del grupo de congresales que logró que no se prorroguen los mandatos, ¿quiénes son los dirigentes más destacados? Porque hay más de un grupo allí, ¿no es cierto? Sí, hay varios grupos. Existe un grupo que se llama Más Radicalismo, que participó en las últimas elecciones. Ahí hay varios núcleos internos dentro de Más Radicalismo. Está Confluencia, ahí participamos nosotros. Después está Identidad Radical, el sector de Carlos Becerra. Está el sector de Fernando Montoya, que se llama Córdoba Abierta. Está el sector de Dante Rossi también. Y algunos otros sectores que se han ido sumando a esta idea de que nosotros pretendemos que con esta nueva oportunidad que hay, exista como una reconstrucción del radicalismo. A eso apuntamos.
y por supuesto teniendo como objetivo claramente las elecciones del año que viene. Diego Mestre, muchísimas gracias por participar del programa. Muy amable. Gracias a ustedes. Nos vamos a la última pausa en instantes. Alfredo Blanco y su columna, las buenas y las malas de la economía. Hay muchas para contar, ya lo vemos. General Dehesa. Desde hace más de 70 años, una empresa comprometida con el desarrollo del país, apoyando a las generaciones del futuro. El Consejo Deliberante de Córdoba es tu casa. Queremos junto a los concejales de todas las fuerzas políticas escucharte y crear con vos las ordenanzas que mejoran la vida de los vecinos de la ciudad. Súmate a dialogar. Te esperamos. www.cdecórdoba.gov.ar Consejo Deliberante de Córdoba. Accede a tu departamento con cochera, quincho, pileta y seguridad en Milénica Insignia, Sagrada Familia o Autopista a Carlos Paz con posesión inmediata. Entrega mínima del 25% y saldo financiado a 10 años en dólares o UVA más tasa del 4,5%. Más info en grupodinosaurio.com o al 351-379-1069. Seguimos recuperando espacios públicos de nuestra ciudad. En Barrio Müller y en la zona sur, los vecinos y vecinas ya disfrutan de plazas renovadas que vuelven a ser lugares de encuentro. La Plaza Libertad y el Parque El Quebracho ofrecen espacios para compartir, jugar y disfrutar en familia, con juegos infantiles inclusivos, equipamiento deportivo, nueva forestación y luminaria LED que mejora la seguridad. Continuamos impulsando obras que fomentan la convivencia y el bienestar de los vecinos de la ciudad. Córdoba hace, Córdoba sigue. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Aceitera General Dehesa. Desde hace más de 70 años, una empresa comprometida con el desarrollo del país, apoyando a las generaciones del futuro. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Buenas noticias de Cooperativa Horizonte para Altagracia. Sumamos recientemente una nueva fracción en la ciudad, Liniers de Horizonte 4, para unas 160 nuevas unidades. Sí, 160 soluciones habitacionales más que junto a los otros 3 conjuntos en zona norte de Altagracia totalizarán 567 viviendas sociales. Horizonte es el sistema seguro, accesible y flexible que te permite llegar a la casa propia. Para más información, comunícate al 425-7060 y sacate todas las dudas. Horizonte, los pies sobre la tierra. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud
y mucho más. Ejercer con responsabilidad también es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Bueno, buenas noches. Muy contento de estar nuevamente en Córdoba, que uno cuando viaja termina finalmente extrañando este ámbito, este canal en que nos tratan tan bien. Y visto a la distancia, resulta muy claro que el gobierno estaba como atrapado en la decisión de sostener a su jefe de gabinete hasta el momento en que dijo, bueno, se va a Adorni, y a partir de allí, creo, el gobierno decidió intentar tomar nuevamente la iniciativa y en particular utilizando sus buenas noticias económicas. Pero además hizo un par de anuncios muy fuertes que tienen que ver, creo yo, con el deseo del gobierno de ir acumulando camino al intento de reelección del presidente Milei. Miren, esos dos anuncios, vamos a hablar básicamente de esos dos anuncios. Vamos a ir al primero. Le voy a pedir al director que ponga la primera de las placas que tenemos, que es el presidente Milei mirando al Banco Central. Recuerdan ustedes que el presidente Milei en la campaña dijo voy a cerrar el Banco Central. Bueno, eso finalmente no ocurrió. El Banco Central ha estado muy activo, ha tenido mucha intervención, ha seguido muchas veces los consejos del Fondo Monetario, a veces un poco a regañadientes porque no acumulaba reservas internacionales, pero finalmente ahora ha hecho un anuncio realmente muy fuerte. Dijo, vamos a modificar la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Y en qué sentido la vamos a modificar? Dijo, bueno, no puede ser de que el Banco Central tenga varios objetivos, tiene que tener uno solo, porque tiene solamente un instrumento de la política monetaria. Vamos a comenzar aclarando eso. ¿Qué dice el artículo que se refiere al objetivo del Banco Central según la Carta Orgánica del Banco Central? Y esa es la placa siguiente que vamos a poner. El artículo 3 de la Carta Orgánica, que es el que el presidente quiere modificar, dice, el banco tiene por finalidad promover en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Y entonces el presidente dice, no, en realidad lo que tiene que tener como objetivo es solamente la estabilidad monetaria, defender el valor de la moneda. ¿Por qué dice eso? Porque eso va en línea con el diagnóstico que tiene el gobierno de que en realidad para resolver el problema de la inflación es suficiente con controlar la cantidad de dinero. Ahora, eso es más que nada un anuncio, el que ha hecho el presidente. Modificarlo no va a significar un cambio importante en la actividad cotidiana del Banco Central. En realidad lo que él tiene en mente es modificar el artículo 20 de la Carta Orgánica, que lo vamos a poner ahora allí. El artículo 20 de la Carta Orgánica, vamos a ir primero al artículo 4. En el artículo 4 de la Carta Orgánica dice cuáles son las funciones y facultades y, a su vez, detalla, tiene una aclaración que es muy importante y que no se la menciona en el discurso oficial, y es lo que dice que al ejercer sus funciones el Banco Central no puede estar sujeto a instrucciones del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que dice? Que tiene que ser relativamente independiente. Eso en los hechos no ocurre ahora que el presidente del Banco Central es o ha sido socio del ministro de Economía en su actividad privada, pero ya hay en la Carta Orgánica algo que tiende a la independencia. Pero el artículo central que quiere modificar el presidente, creo yo, es el artículo 20. Miren lo que dice el artículo 20. El artículo 20 dice que el Banco Central puede hacerle adelantos transitorios al gobierno nacional. Eso es de adelanto transitorio. Dice puede, no dice que lo tiene que hacer obligado, pero dice puede y tiene un límite. Ese límite es el que está fijado allí como el 12% de la base monetaria y a su vez, aparte de ese adelanto transitorio, puede adelantarle hasta un 10%
de lo que efectivamente haya recaudado el Poder Ejecutivo en los últimos 12 meses. Esos adelantos transitorios los tiene que devolver dentro del año que lo ha recibido el Poder Ejecutivo. Lo que está diciendo el gobierno es que este artículo lo va a suprimir y va a decir que le prohíbe al Banco Central hacer adelantos transitorios. En realidad lo que está hoy en la Carta Orgánica no lo obliga. Ni lo obliga, ni tampoco la Carta Orgánica dice de que depende el Banco Central del Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que la práctica política ha llevado a eso. Mi opinión personal es que seguramente, además de la Carta Orgánica, van a tener que modificar otras normas que son complementarias y que determinan cómo debe actuar el Banco Central. Para resumir, cuando el gobierno dice que tiene que tener un solo objetivo, que es defender el valor de la moneda, lo que está diciendo el gobierno es reforzando el relato de que la inflación solo depende de la cantidad de dinero. En segundo lugar, la misma Carta Orgánica en el artículo 4 establece que el Banco Central no debe responder a mandatos del Poder Ejecutivo. O sea que tiene ya una cierta dosis de independencia que en la práctica no se verifica. Y el tercer punto, prohibirle que le haga adelantos, es una cosa mucho más taxativa porque en la actualidad no lo obliga la Carta Orgánica a hacer adelantos. Dice que podrá. Insisto, esto creo que va muy en línea con la necesidad del gobierno de recuperar protagonismo en la agenda pública. Y eso ha ocurrido, porque aún en estos días en que todos estamos, los medios y todos los argentinos, muy tomados por el campeonato mundial, de todos modos ha tenido mucha fuerza este anuncio que ha hecho el presidente de modificar la Carta Orgánica, que por otra parte no tiene nada que ver con lo que dijo cuando era candidato de que iba a cerrar el Banco Central. Al contrario, quiere una nueva Carta Orgánica o una Carta Orgánica con modificación al menos en 3 artículos. ¿Cuál es el otro anuncio que ha hecho y que ha tenido bastante repercusión en la prensa? Ha dicho, bueno, cuando se acabe la partida presupuestaria que está destinada a una actividad, esa actividad se cierra. ¿Qué es lo que ha tomado como modelo? Bueno, ha tomado como modelo lo que ocurre en los Estados Unidos con el cierre del gobierno, shutdown, como dicen en Estados Unidos. ¿Qué es lo que es el shutdown? Hemos puesto una placa, que es la que va a poner ahora el director en pantalla, que muestra esto que se llama el cierre de gobierno. Miren, eso que tengo a mi espalda es la Casa Blanca y es el anuncio de Shutdown of Activities de Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Miren, en Estados Unidos, cuando el Congreso no le aprueba el presupuesto al presidente por alguna discrepancia, ¿no es cierto?, entonces dice, se cierra el gobierno. No se cierra todo el gobierno, se cierran actividades que son consideradas no esenciales. De hecho, el presidente Trump ha tenido un shutdown el año pasado de más de 30 días. El presidente Obama tuvo un shutdown también de más de 30 días cuando un sector del Partido Republicano, asociado al sector más de derecha del Partido Republicano, conocido como el Tea Party, decidieron no aprobarle las partidas para la política de salud, healthcare, que había diseñado Obama. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, que se empiezan a discutir después de cierto tiempo, algunos shutdown han durado 30, 35 o 45 días, se logra un acuerdo y entonces se vuelve a actividad. Ahora les quiero decir una cosa respecto de cómo funciona Estados Unidos. Digamos, Estados Unidos tiene cosas muy diferentes de la Argentina. En Estados Unidos, cuando no hay presupuesto, se produce esto. En Argentina, el gobierno del presidente Milei estuvo sin presupuesto porque no se lo aprobaban, y yo diría que casi que no le molestaba. Porque cuando en Argentina no hay presupuesto aprobado, entonces se utiliza el presupuesto del año anterior, reconducido se llama, se reconduce el presupuesto, y eso le da mucha más discrecionalidad al Poder Ejecutivo. Entonces muchos gobiernos en Argentina, muchos poderes ejecutivos, no les molesta mucho no tener presupuesto. Lo que pasa es que el presidente Milei ha hecho referencia a un shutdown especial, y es decir, si una actividad se me terminó la partida, se suspende eso. Personalmente creo que es difícil llegar a esa decisión, porque van a tener que modificar la ley de administración financiera, que dice que cuando no hay presupuesto se utiliza el del año anterior reconducido. Además,
aclaremos que en los Estados Unidos, cuando se cierra el gobierno, las actividades que dejan de funcionar, los funcionarios se van a su casa y no trabajan. Y los que trabajan en las actividades esenciales no cobran. Y entonces después cuando vuelven, los que han trabajado puede ser que cobren el salario caído. No me imagino en la Argentina cerrar algunas áreas y decir que los funcionarios se vayan a su casa y no cobren. De manera tal que me gustaría terminar con esto. Estos dos anuncios que son muy importantes, me parece que tienen más la función de reforzar el argumento oficial de que hay que tener mucho cuidado con las cuentas públicas, que hay que ajustar las cuentas públicas, que la inflación se debe exclusivamente a que el Estado está siendo financiado con emisión monetaria a través de esos adelantos que establece el artículo 20 de la Carta Orgánica Municipal, de la Carta Orgánica del Banco Central. Me parece que va más en línea con eso. Y con todo respeto digo, me parece que además el gobierno, por más que tenga buenas noticias para decir, que baja la tasa de inflación, etc., me parece que adelanta demasiado la intención de que comienza a gobernar con un objetivo que es lograr que el presidente Milei sea reelecto por 4 años más. Esta discusión es muy interesante porque es muy interesante discutir sobre la independencia del Banco Central. Ahora, para que el Banco Central sea independiente no hace falta modificar la Carta Orgánica, porque como les mostraba recién, hay un artículo que dice que el Banco Central no tiene que responder a lo que le diga el Poder Ejecutivo. Y este gobierno del presidente Milei no ha respetado eso si uno piensa que el presidente del Banco Central es o fue socio del ministro de Economía en la actividad privada. Vamos a ver cómo se desarrolla, porque este es un debate muy interesante desde el punto de vista político, y ayer el presidente reunió a sus legisladores para decirle que tienen que avanzar camino a lograr esas reformas. Esas reformas son muchas, no son solo 3 artículos de la Carta Orgánica o una ley que es la Ley de Administración Financiera. Supone una arquitectura legal bastante más compleja. Por ahora no hemos visto cómo son los proyectos, pero seguramente en las próximas semanas en algún momento remitirán el proyecto o a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores según corresponda y comenzará un debate que creo personalmente que va a ser muy interesante. Lo vamos a seguir comentando en las próximas columnas. Déjenme que termine con una pequeña nota al pie respecto de la provincia de Córdoba. Conocimos que la Nación le otorgó un anticipo de coparticipación de 400.000 millones de pesos. Y eso, bueno, generó cierta sorpresa, habida cuenta de que parecía que la provincia con la Nación no tienen, en términos políticos, la mejor de las relaciones. Quiero poner en escala ese hecho, que simbólicamente es muy importante, porque Córdoba ha ingresado al conjunto de provincias, que no es una, no son 2, son más de 15 provincias que obtienen este anticipo. Pero ¿cuántos son 400.000 millones de pesos para el presupuesto provincial? Mire, si tomamos en cuenta cuántos son los ingresos que están presupuestados, esos 400.000 millones son un poquito más del 3%. Entonces, esto tiene más que ver, para el caso de Córdoba, con una aproximación del gobierno nacional con la provincia que con un aporte que le cambie la vida al gobierno provincial. Termino diciendo esto, si más de 15 provincias piden anticipo de coparticipación, el gobierno nacional tendrá que ver que la caída del nivel de actividad le pega a la recaudación y hay algunas provincias, no es Córdoba, pero hay algunas provincias que están atravesando una situación realmente crítica. De eso también vamos a hablar en las próximas columnas y los esperamos el martes que viene.